Hace 8 días veíamos el gran mandamiento, la gran comisión, como la quieras llamar. Vimos 4 pasos para el evangelismo. Y hoy vamos a ver, aprendiendo del maestro en ganar almas. Hoy vamos a mirar este tema y vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor Jesús estaba hablando con una mujer samaritana, una mujer que no podía entablar conversación con el Señor Jesús, puesto que era samaritana y Jesús era judío. Entonces no podían cruzar palabra, no se llevaban. Posteriormente lo vamos a mirar. Pero le dice, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice? O sea, no conocía el regalo de Dios, no conocía quién estaba hablando con él. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor Jesús le había pedido de beber, le había pedido agua. ¿Por qué? Porque esta mujer fue a sacar agua del pozo de Jacob, ¿sí? Llevaba con qué sacarla. El Señor Jesús había llegado después de un largo día, ahí estaba al pie del pozo, y cuando esta mujer llega con su cántaro para sacar agua, él le pide, dame de beber. Por eso aquí le está diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? O sea, no conocía que Dios había dado un regalo precioso para la raza humana. No conocía quién estaba hablando con ella. Ojalá entendamos esta historia, que tiene muchas cosas muy interesantes, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a entenderlas, que nos ayude a entender esta palabra, esta historia, para poder ponerla por obra. Padre, solo tú, a través del Espíritu, puedes venir y dar sabiduría. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender estas verdades, Señor, que dejaste plasmadas en esta historia, Señor, y que han sido de bendición para mucha gente, Señor, y que han sido de motivación para llevar tu palabra, Señor, para hablar de ti, Señor, para testificar correctamente, Señor. Ayúdanos a sentarnos a los pies del Maestro, Señor, y entender cómo se gana un alma, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vemos que esta historia empieza desde el versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vemos la escena donde el Señor Jesús está aquí en esta región, en Judea, y empiezan los fariseos a meter cizaña. ¿Por qué? Porque empiezan a decirle a la gente y a los seguidores de Juan que Jesús bautizaba más discípulos que el propio Juan. Entonces, era una artimaña de los fariseos para que ellos entraran en división, para que ellos se dividieran, para que cada quien jalara por su lado, para que no le hicieran tanto caso a Jesús, para que no tuviera Jesús muchos seguidores. Entonces empiezan a contar esta versión de que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, ¿sí? Entonces, pues a los discípulos de Juan no les agradaba tanto. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado primero a esa región, ellos estaban trabajando y bautizaban a mucha gente, ¿sí? Y les dicen los fariseos, aguas, porque el Señor Jesús, Cristo, está bautizando más que ustedes. ¿Cómo está eso si ustedes llegaron primero, no? Y ahí empiezan las artimañas de los fariseos. Entonces Jesús, tratando de evitar todo tipo de problema,
todo tipo de cuestión con los fariseos, aunque él sabía que él no bautizaba. Jesús no bautizaba gente, lo hacían sus discípulos. Él nada más predicaba, ¿sí? Y los que bautizaban eran los discípulos. Pero para evitar problemas dice que se fue de Judea a regresarse a Galilea. Estaban a cierta distancia, ¿sí? Entonces tenían que pasar por Samaria. El Señor Jesús tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Pero pues él sabía que tenía que hacerlo porque no quería problemas con los seguidores de Juan. Para evitar estos problemas salió de Judea, se fue para Galilea. Samaria era la capital de la religión judía en ese entonces. Era la matriz de la religión judía, Samaria. Y Jesús tenía que pasar por ahí. Entonces, pues vemos que Jesús a lo mejor no temía a los seguidores de Juan, pero no quería provocar problemas. Entonces dice, bueno, pues vamos a pasar por Samaria, esta capital del judaísmo, era la base del judaísmo. Y Galilea era todo lo contrario. Ahí la mayoría de gente era gentil, no era de la religión judía, los galileos. Entonces, pues viendo que no querían escuchar su palabra, viendo que rechazaban el mensaje, rechazaban su testimonio, pues se vuelve a los judíos, se va con los judíos a dar el mensaje de salvación, pero tenía que pasar por Samaria. Samaria era la ruta más cercana para llegar a Galilea, pero ¿sabes una cosa? Pocos judíos utilizaban esta ruta. Había un pequeño gran problema. ¿Cuál era? Que los judíos despreciaban a los samaritanos y por eso no quería pasar por Samaria. Cada judío que iba a Galilea le daba mucha vuelta, prefería ir a dar vuelta que llegar directamente a Galilea a través de Samaria. No quería cruzarse con los samaritanos, ¿sí? Pero Jesús sabía que había un propósito al ir al pasar por Samaria. Sabía que había un alma necesitada. Sabía que tenía que dar el mensaje de salvación ahí en esa ciudad, ¿sí? Entonces, para salvar un alma, Jesús tuvo que hacer a un lado muchas cosas. Tuvo que hacer muchas cosas a un lado con tal de dar ese mensaje de salvación. Y que a veces es lo que cuesta, ¿sí? Cuando cuesta dar ese mensaje, pero cuesta hacer a un lado cosas, ya se van las ganas de predicar, ya se van las ganas de servir, ya se van las ganas de ir a visitar a esa persona, cuando a lo mejor el hecho de que esa persona te diga, no, pues es que yo no sé el lugar, es que tienes que venir por mí, es que en qué lado nos vemos, y empiezan a poner condiciones, a muchos se les van las ganas de seguir invitando a esa persona, de seguir invitando a las personas a conocer al Dios. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús. Él se sobrepuso a las condiciones físicas. Fíjate, después de caminar todo un trayecto, todo casi un día, porque pues dice que después de haber caminado llegó a Samaria, llegó ahí al pozo de Jacob, a ese pozo que hasta la fecha dicen que sigue existiendo, según los historiadores, sigue existiendo. Bueno, ahí estaba, y cansado él del camino se sentó a un lado, se puso a un lado, ¿sí? Dice que era como la hora sexta. La hora sexta. ¿A qué horas era la hora sexta, hermanos? Las 12 del día. Sí, hermanos, a ver. El calendario judío empezaba
exactamente a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces podemos sacar una conclusión sin que sea la correcta, a lo mejor, o pudiera ser la correcta, que pudieran ser las 12 del día, donde más el sol pegaba, cuando más el sol arrecia. Bueno, ahí estaba cansado, ¿sí? Y no te llama la atención que diga, y estaba ahí el pozo de Jacob en el versículo 6, dice, entonces Jesús, cansado del camino, ¿cómo si era Dios? ¿Cómo estaba cansado, hermanos? ¿Podemos encontrar una respuesta a esto? ¿Podemos encontrar que Jesús se cansaba? ¿Ustedes creen que Jesús se cansaba? ¿Sí? ¿Sí o no? Ajá, sí, porque cuando anduvo en la tierra, sí, era hombre, sí, y pues tenía las mismas necesidades que tú y que yo. Entonces a lo mejor tenía sed, estaba cansado, lleno de polvo, sí. Entonces, pues no era tan agradable a lo mejor esto de llegar ahí, esperarse a que alguien se compadeciera y le diera agua. Entonces, por eso también los judíos no les gustaba caminar para ahí, porque tenían que buscar un servicio. Si pasaban por Samaria, tenían que pedir a lo mejor un favor de los samaritanos, y los judíos no querían cruzar ni palabra con ellos, no querían tener contacto con los samaritanos, ¿sí? Pero ahí estaba el Señor Jesús, ¿sí? Entonces nos está mostrando una cosa: tenía que hacer a un lado muchas situaciones, muchas condiciones, con tal de ganar un alma, con tal de acercarse a esta persona. Y tú y yo debemos de estar dispuestos a lo mismo, dispuestos a salirnos del camino acostumbrado, dispuestos a salirnos de de la zona de confort, ¿sí? Debes de estar preparado para las inconveniencias que pudieran venir si te interesas en dar el mensaje de salvación a una persona. A lo mejor vas a tener que cambiar tus horarios acostumbrados. A lo mejor vas a tener que perder tu lugar favorito, tu silla favorita, tu sala, tu gimnasio. Vas a tener que hacerlos a un lado con tal de llevar el mensaje de salvación. Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo. Ahí estaba, dice el versículo 6, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A lo mejor era la hora en que más se siente sed, ¿sí? Pero tenía que sobreponerse al cansancio físico, al cansancio mental. No estaba demasiado cansado como para no testificar de Dios. No estaba demasiado cansado como para no preocuparse por esa alma que tenía enfrente, que iba a llegar ahí. ¿Sí? Pero nosotros a veces, no, estoy tan cansado que no puedo hacer nada ya en la tarde. Bueno, ni leer, y a veces ni orar, dices. Estoy tan hambriento que ahorita lo primero que tengo que hacer es comer. Que, oye, pero es que mira, te vengo a platicar, que me está sucediendo no, mira, ahorita no tengo tiempo, ¿sí? Oye, es que mira, veo de qué manera pudiera hacerle con este problema. Ay, yo tengo más problemas, tengo muchos problemas. Es que quisiera ver si, no, me duele la cabeza, ¿sí? No, ahorita tengo que ir a hacer esto. Ahorita tengo que trabajar. Y es que tú sabes, si no trabajo, pues no hay dinero. Infinidad de excusas que pudieran ponerse por delante cuando quieres dar el mensaje de salvación. Pero Jesús tuvo que hacer a un lado todo esto, ¿sí? Jesús tuvo que hacer a un lado esas barreras que a veces impiden que el cristiano dé el mensaje de salvación. Y unas barreras a veces que las vemos imposibles, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 9, fíjate, vamos a leer desde el 7. Desde el 7 le vamos a dar lectura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber,
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué quiere decir? Que estaba solo el Señor Jesús, no había discípulos ahí. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, no se llevaban, no se podían ver. Entonces había una barrera racial ahí, ¿sí? Porque los judíos se sentían más que los samaritanos. Entonces ellos se creían más, con más privilegios, se sentían más bendecidos por Dios. Y no podían cruzar palabra con los samaritanos. Por eso la mujer le dice: a ver, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, ¿cómo tú, que se dicen tener todo a su disposición, que se dicen ser superiores a nosotros, me pides agua? Sí. ¿Cómo? Pero Jesús estaba haciendo a un lado esa barrera racial que pudiera haber, ¿sí? Y fíjate lo que le contesta en el versículo 10 el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras quién te está hablando, quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, poco a poco el Señor Jesús va quitando todas esas barreras. Esa barrera racial, esa barrera de la ignorancia acerca de Dios, porque era una ignorancia. El Señor Jesús se lo está diciendo: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién te está diciendo, ¿sí? El Señor Jesús poco a poco va entablando una conversación con esta mujer, ¿sí? Fíjate el versículo 18, una barrera más. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor? Quitando esa barrera de creerse muy espirituales los judíos para bajarse a platicar con una pecadora. Para bajarse a platicar con una mujer que transgredía la ley de Dios, ¿sí? Pero ahí estaba el Señor Jesús bajándose a su nivel, quitando esa barrera social que pudieran decir los judíos: es que los samaritanos son pecadores, ¿sí? Y a muchos de los que estamos aquí presentes, a veces esta barrera no se puede quitar. A veces esta es una de las principales barreras que te impide dar ese mensaje, ¿sí? Porque a veces crees que con los que convives, con los compañeros que convives, o con tu familiar que es abogado, licenciado, o que tiene una carrera secular, no le va a interesar tu mensaje, y mejor no lo haces, mejor evitas crear problemas, porque crees que te van a tomar a loco, ¿sí? O al revés, consideras que algunas personas humildes, que son inferiores a ti, que no tienen la preparación que tú tienes, no te van a entender el mensaje que tú les das, ¿sí? Y ahí están estas barreras impidiendo que lleves ese mensaje. El Señor Jesús fue todo lo contrario, ¿sí? Porque Él sabe una cosa: los que tienen, los pudientes y los que no tienen también, los pobres, necesitan salvación. Necesitan salvación los sanos y también los enfermos, ¿sí? El preparado, pero también el ignorante. O sea, no hay diferencia en ninguno de ellos. Porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ignorantes, preparados, sanos, enfermos, todos necesitan el mensaje de salvación. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Ellos necesitan volverse a Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan confiar en Dios, creer en Cristo Jesús,
para que haya una reconciliación entre ellos. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Y un día tú escuchaste este mensaje y tengas carrera o no tengas carrera, Dios en su misericordia te miró con amor y te trajo a sus plantas, ¿sí? Están destituidos de la gloria de Dios. Y si se mueren, ¿sí? Si se mueren esas personas en esa condición, se perderán eternamente. Y aquí tú puedes mirar a esas almas que pueden ser tus familiares, que pueden ser tus conocidos, que pueden ser tus compañeros de trabajo, que pueden ser tus compadres, ¿sí? Que pueden ser tus papás, tus hermanos. Ponle el nombre que quieras. Si tú no abres tu boca y quitas esas barreras sociales, un día tu conciencia te va a estar acusando. Un día tu conciencia te va a estar acusando de que no hiciste nada para ganar el alma de esas personas, ¿sí? Para ganar un alma, Jesús hizo sencillo su mensaje. No lo hizo tan complicado como a veces lo pensamos. O qué voy a decir, qué voy a hacer si voy a ver a esta persona, qué voy a decirle. No, pues creo que no estamos preparados para dar esa palabra de salvación, ese mensaje de salvación. No, Jesús hizo su mensaje tan sencillo con tal de ganar un alma. Bajó lo celestial a la tierra. Esta es una característica del Señor Jesús, que trataba de buscar los ejemplos más adecuados para que la gente entendiera, ¿sí? ¿Qué le dijo a la mujer en el versículo 7? Dame de beber. ¿Por qué? Porque quería quitar esa separación, ese hielo que había a la mejor. Quería romper ese hielo entre el judío y el samaritano. Y le dice, dame de beber. O sea, dándole confianza, diciéndole, yo necesito de ti, ¿sí? Haciendo práctico el mensaje. Todos entienden esto de la sed. Todos saben que es una necesidad del cuerpo físico, ¿sí? O sea, algo entendible para entrar en contacto con la persona, ¿sí? Pero a veces lo primero que se te ocurre es condenar a la persona. Es decirle, te vas a ir al infierno porque eres esto, esto y esto. Y el Señor Jesús primero fue preparando el terreno. Primero le fue dando confianza. Primero se acercó a ella, quitando todas esas barreras, esos estorbos, ¿sí? Para entrar en contacto con esta mujer. Y la empieza a llevar a donde él quería llegar. Fíjate, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, le empieza a llevar poco a poco al terreno que a él le interesaba y le empieza a decir verdades que van penetrando a su mente y a su corazón, ¿sí? Para esto se necesita buscar la dirección de Dios, ¿sí? Se necesita que tú a cada día estés preparado. Señor, hoy voy a salir de mi casa, pero si quieres abrir mis labios, mi vida, puedes utilizarla para hablar de ti. Úsala, Señor, úsala, testifica conmigo de acuerdo a tu voluntad, ¿sí? Y le empieza a llevar ahí donde él quiere. Empieza a despertar el interés con esta verdad, ¿sí? El que bebiere del agua, yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Despierta el interés con esta palabra. Despierta su mente, su corazón de esta mujer. El versículo 15, fíjate lo que esta mujer exclama. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya la llevó a donde él quería y ahora esta mujer se interesa. A lo mejor no entiende muchas cosas del reino,
Pero le dice, yo quiero de eso que tú me estás diciendo. Yo quiero de esa agua que tú me estás mostrando. ¿Qué pasa con esta actitud? Ya la tiene. El Señor Jesús ya la tiene donde la quería tener. Ya la tiene ahí, a punto de darle el mensaje de salvación. ¿Sí? Entonces, vemos que no es tan complicado hacerlo. ¿Sí? Vemos que nuestra tarea no es hacer lo difícil, sino hacer el mensaje sencillo, sino llevar la palabra sencilla, la palabra que Dios respalde. No la prepares tanto, sino déjate llevar por el Espíritu para que el Espíritu use tus labios, tu vida. No es tan complicado dar ese mensaje, es solamente entender, por ejemplo, el mensaje sencillo de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú empiezas a hablar del amor de Dios que ha tenido para contigo, que ha tenido para con tu familia, y que te mostró al buscarte, al encontrarte, que te mostró cuando estabas perdido en tus delitos y pecados. Y le empiezas a hablar a la gente de este versículo, ¿sí? Y le empiezas a hablar que mandó a su Hijo amado, aquel que más quería, bueno, a Él lo mandó. Es un mensaje sencillo, y a la mujer le está diciendo, bueno, mira, el que bebiere de esta agua que tú estás sacando, pues va a volver a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no va a tener sed jamás. No le estaba dando clases de teología, no le estaba hablando todavía de un arrepentimiento, la estaba llevando a interesarse por la palabra de Dios, ¿sí? Un mensaje sencillo. Pero ya en el versículo 16, ya la mujer le dice, a ver, Señor, dame esa agua. Sí, yo quiero de esa agua. Porque así ya no voy a venir a sacarla, porque así ya no voy a trabajar, porque así ya no me voy a esconder de la gente, porque ella sabía que no podía convivir con la gente porque la tenían como pecadora, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dice, ¿ya quieres saber más de Dios? Ok. La empieza a confrontar con su pecado. Fíjate bien, o sea, cómo el Señor Jesús actúa con la gente. Le empieza a confrontar. A ver, ¿tú quieres desagua? Sí, bueno, ve por tu marido. Ve por tu marido, le dice en el versículo 16, ¿sí? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Para darte esa agua, tienes que primero saber tu condición. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Para que tú conozcas quién te está llamando, pues ve a traer a tu marido. Tienes que saber cómo estás delante de Dios. O sea, no nada más es de decir, sí, dame la bendición, dame esa agua. Como el Señor Jesús, su espíritu mira más allá que lo que ven sus ojos, le dice, pues tráeme a tu marido, ¿sí? Ve y llama a tu marido, le dice, y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. O sea, pues a lo mejor alguien le dijo que yo tenía marido, pero no es cierto, no tengo marido, por lo tanto puedo ocultar que no tengo marido. Pero el Señor Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿sí? Ella miente tratando de evadirse en el versículo 17, pero el Señor Jesús le aclara cuál es su situación. Bien has dicho, ¿sí? Porque eres una pecadora, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. ¿La estaba condenando por los 5 maridos que había tenido? ¿O no? A ver, hermanos, ¿la estaba condenando o no le estaba condenando? Porque los 5 que había tenido, ¿qué dice? ¿Eran sus maridos o no habían sido sus maridos?
Para ser marido de una mujer, ¿qué se necesita hacer? ¿Sí? Pero esta mujer no sabemos si se había casado con los 5 maridos. Pero el Señor Jesús dice 5 maridos, pero al que ahora tienes, ese no es tu marido. Entonces, ¿habían sido sus maridos o no habían sido sus maridos los otros 5? Ahora no sabemos. La costumbre de antes era que si se moría uno, se volvía a casar con otro. Y si se moría el otro, se volvía a casar. Acuérdense que hay una historia de los hermanos aquellos que no tuvieron hijos, ¿sí? Bueno, pero aquí está diciendo, el que ahora tienes, ese no es tu marido, ¿sí? Pero si has tenido 5 maridos, fíjate. Luego investigamos si esos habían sido sus maridos o no. Pero dice, el que ahora tienes, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús la confronta con su situación, ¿sí? Cristo le dice, mira lo que realmente eres una pecadora delante de Dios. Pero ni le está diciendo palabras ofensivas, ni la está mandando al infierno, la está confrontando, la está llevando poco a poco a mirar su situación y le está diciendo, tú eres una adúltera, ¿sí? Porque el que tienes no es tu marido. O sea, la está confrontando con la vida que lleva. ¿Sí? Y a veces eso es lo que a nosotros nos falla, ¿no? A veces nos anticipamos a decirle a la persona, sí, cómo vive y cómo va a morir y le echamos al infierno y la volvemos a sacar y la volvemos a meter y no damos el mensaje adecuado. Esta mujer entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo y el Señor Jesús con esa sabiduría de lo alto la está confrontando y le está diciendo cuál es su situación real delante de Dios, ¿sí? Pero como todo ser humano con mucha astucia, esta mujer trata de evadir esa responsabilidad, trata de evadir esa confrontación. Fíjate, el versículo 19, fíjate lo que le dice. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego cuando tú vas y confrontas a la persona, no, fíjese que sí, fíjese que esto, que el otro, y te empiezan a decir, oiga, usted sí habla bonito, oiga, sí esto, sí lo otro, ¿sí? Y empiezan a tratar de irse por otro lado, de cambiar la plática. Esta mujer es lo que quiso hacer con el Señor Jesús, ¿sí? Oye, me parece que tú eres profeta. Señor, tú eres un gran siervo de Dios. Oye, tú eres un enviado de Dios, casi le está diciendo, ¿no? Sin conocerlo aún. Astutamente quiere cambiar la conversación. ¿Por qué quiere cambiar la conversación? Porque mira, el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde es el lugar donde se debe de adorar. A ver, Señor, me parece que tú eres un profeta, Señor. Me parece que ya no hablaron del marido, Me parece que tú eres bueno, ¿sí? Bueno, si tú eres profeta, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿A quién tenemos que buscar? ¿A quién tenemos? ¿Qué le está diciendo la mujer? A ver, los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén, ¿sí? Solo allá se adora. Pero nosotros como samaritanos, nuestros padres nos han dicho que no es así. Ellos tenían a la vista, Samaria estaba en una colina donde a lo lejos se miraba el templo de los judíos. A lo lejos se miraba este templo y desde allá, por eso esta mujer le dice, a ver, si tú eres profeta, creo que eres profeta, bueno, Señor, ¿dónde tenemos que adorar nosotros? ¿A poco nosotros tenemos que ir a Jerusalén? ¿Tenemos que ir al templo judío? ¿A poco nosotros tenemos que hacer esto igual que tú? Y cuando tú vas con la gente
y empiezas a hablarles, y empiezas a hablarles de Jesús, que es el único medio, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Ah, no, yo me quedo donde me enseñaron mis papás. Y te empiezan a sacar ese tipo de trabas, ¿sí? Porque me enseñaron mis papás, ¿sí? ¿A poco solamente ustedes tienen la verdad? Es más, su Biblia es cambiada. Y empiezan a querer entablar toda una controversia religiosa. Y es lo que quería hacerle esta mujer, ¿sí? Tener una discusión religiosa, no ir a lo que el Señor Jesús la estaba llevando, ¿no? O a veces el creyente, el cristiano, empiezan a hablar en contra de la Virgen, en contra de la ley. Cuando te encuentras un judío o uno de esos sabáticos, le empiezas a hablar de la ley y le empiezas a decir que la ley no salva. Si te encuentras a un católico, le empiezas a decir que la Virgen, que son idólatras, y todo esto les empieza a ¿para qué? Para que entren en una controversia religiosa, en un problema religioso, ¿sí? Y ellos te dicen que eres un fanático, y ellos te dicen que porque ustedes no respetan a la Virgen, que porque tú no respetas la ley, ¿sí? Que porque tú no guardas el sábado, y caes, en lugar de seguir dando el mensaje de salvación, caes en esta discusión religiosa sin un provecho, ¿sí? Pero el Señor es más sabio. Y Jesús le dijo, fíjate lo que le contesta: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni allá con los judíos, ¿sí? Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él sabía que ese templo, que muchos lo tenían como lo máximo en ese momento, iba a ser derribado piedra por piedra, ¿sí? Y esto se cumplió allá en el año 70, ¿sí? Dios utilizó a este gobernador, a Tito Vespasiano, y fue a Jerusalén y quitó piedra por piedra. ¿Por qué? Porque estaban buscando el oro de los judíos. Entonces tenían que ir quitando piedra por piedra para buscar ese tesoro, ¿sí? Y se cumplió. Por eso el Señor Jesús dice, mira, ¿para qué entramos en discusión si va a ser aquí o si va a ser allá? Dice, la hora viene, va a llegar el día que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿sí? Jesús no quiso entrar a esa discusión religiosa que la mujer quería llevarlo. Y eso es muy bueno que tú lo entiendas. ¿Para qué? ¿Sabe una cosa? Un gramo de testimonio tuyo, un gramo de testimonio de una vida limpia, vale más que 1 kilo de discusión, hermano. Vale más que estés discutiendo con una persona, ¿sí? Tienes que llevar a esa persona a Jesús. Tenemos que ser prácticos, que tenemos que llevar ese mensaje con una sencillez que la gente lo entienda, ¿sí? Tienes que hablar la verdad como el Señor Jesús lo hizo. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, fíjate bien lo que le dice en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque conocían la palabra, porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? No, fíjate que no le está hablando con palabras hirientes, le está hablando con la verdad. Ustedes a lo mejor adoran lo que no saben porque son ignorantes, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos el mensaje problemático porque, te digo, ya les hablas de idolatría, ya les hablas de esto, del otro, y a lo mejor no es momento de hablar esas palabras. Es momentos de hablar la verdad en palabras sencillas. Ya llegará el momento, porque el Señor Jesús tampoco con los fariseos tampoco se detuvo,
Cuando les tuvo que llamar generación de víboras, ¿sí? Hipócritas, sepulcros blanqueados, lo tuvo que hacer y lo hizo en el momento adecuado. Pero este era un encuentro de una persona que no conocía de Dios, que no conocía a Dios. Por eso le está diciendo, ¿sí? Tú adoras lo que no sabes, pero nosotros adoramos lo que sabemos, ¿sí? Porque sabes una cosa, la salvación viene de los judíos. Él era judío. El Señor Jesús fue judío, ¿sí? Pero le dice algo bien importante en el versículo 23. Fíjate, mas la hora viene y ahora es. O sea, ¿qué le está diciendo? Mira, tú adoras lo que no sabes, ¿sí? Pero ahora viene y ahora es tu momento. Ahora es tu encuentro, porque ahora tienes a la salvación delante de ti. Y luego le continúa diciendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa hora viene y ahí es donde se va a ver quién tiene la verdad. No va a ser el que discuta más, no va a ser el que sepa más, sino el que adore al Padre en espíritu y en verdad. Ahí va a ser cuando el Señor Jesús dé quite ese velo de en medio a cada persona. Bueno, a la mujer le está diciendo, mira, a ella le está diciendo, ahora es porque tienes la palabra delante. Ahora es porque el mensaje de salvación ha llegado a tu vida. Ahora es porque aquí tienes al autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces, ahí le está hablando una gran verdad. Y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que tienen su espíritu es necesario que le adoren. Evadió toda discusión religiosa el Señor Jesús y la fue llevando a que conociera al Rey de Reyes y Señor de señores. La pregunta es, ¿le creyó la mujer? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará las cosas. ¿Le creyó o no le creyó? ¿Sí? Ay, tú hablas bien bonito. ¿Sí? Tú hablas bien bonito, pero ¿sabes una cosa? Nosotros estamos esperando al Mesías. ¿Sí? No a un hombre que tenga sed, no a un hombre que tenga necesidades como las mías. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿No le creyó? ¿Sí? ¿No le creyó? Cuando tú les das el mensaje y todo, mucha gente está como aquel rey, ¿no? Pablo le dijo, mira, el mensaje es la salvación es esta, y le dice el rey, por poco me persuades a ser cristiano. Y aquí fíjate, la mujer tenía a Cristo enfrente. ¿Le estaba creyendo hasta este momento? No. El mensaje es muy claro, no le creyó. Dice, sí, yo sé que va a venir el Mesías, yo sé que estamos esperando a Cristo, ¿sí? Y cuando Él venga nos va a revelar todas las cosas, fíjate. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que esta mujer creyera? (26) Yo soy el que habla contigo. Fíjate qué hermoso mensaje de parte de Dios, de parte del Señor Jesús. Qué misericordia tuvo para con esta mujer.
Esta mujer llena de problemas, llena de luchas, esta mujer pecadora, esta mujer que la sociedad la rechazaba porque sabía la vida que había llevado y que tenía, y que esta mujer tenía que llegar o en la noche o en las horas donde no había mucha gente, porque a las 12 del día no le gustaba a la gente ir con el rayo del sol, ir cargando sus cántaros, ¿sí? Entonces ahí la mujer se daba idea para no entrar en contacto con la demás gente, a pesar de ser de Samaria las demás personas. Mucho menos iba a pensar que en ese momento un judío iba a estar ahí en el pozo, ¿sí? Dándole todas estas palabras de salvación, confrontándola, llamándola a la mejor pecadora. Pero lo único que dijo el Señor Jesús es cómo estaba delante de Dios. Lo único que la llevó es a mirarse ella misma, a sentir, porque ella misma dijo, no tengo marido. Pues sí, no tienes, porque el que tienes ahora a lo mejor es tu amante, tu querido, no sé, lo que sea, ¿sí? Pero eso es lo que es, no es tu marido. Ahí es donde ella se redarguye, se siente mal, trata de evadir la conversación. Ah, no, tú eres un gran predicador, tú eres esto, tú eres lo otro, Señor. Pero a ver, Él evita todo esto y tiene que revelarse. Por eso la Escritura dice, no es del que se esfuerza, no es del que corre, sino del que Jesús tenga misericordia de él. Y de esta mujer tuvo misericordia. Entonces le dice claramente, yo soy el que habla contigo, ¿sí? Y en esto, fíjate, están ahí platicando los dos y en esto llegan, como siempre, las personas a interrumpir. ¿Y quiénes llegaron? Los discípulos. Ya está aquí tu comida, Señor, ándale, ¿sí? Esto lo aprovechó la mujer. Fíjate, fíjate la escena. O sea, si podemos trasladarnos a la escena, podemos imaginarnos con la mente que tienes. Llegan los discípulos, a ver, aquí está. En eso la mujer dice, está entretenido vámonos, se va, ¿sí? Agarra y se va. Dice, mientras me lo entretienen, ahí nos vemos. Pero la palabra estaba ya sembrada en su corazón, ¿sí? Entonces dice en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjate, qué interesante está esta reacción. La mujer, ¿qué deja ahí en ese momento? ¿Sí? Su cántaro. ¿Qué era este cántaro? ¿Tú crees que era un cantarito de 5 litros? ¿O era algo grande? Por lo menos de 20 litros. Bueno, eso le impedía ir allá. Entonces, dice, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué representa aquí este cántaro? Puede representar su estorbo, puede representar su carga, puede representar eso que le impedía platicar con la gente, porque dice que inmediatamente se fue a la ciudad y empezó a decirle a quién, a las mujeres, no, dice a los hombres. Y yo creo que también a las mujeres empezó a hablarles y empezó a decirles. Y fíjate, no le creyó, pero en este momento se había hecho a un lado de todo lo que le estorbaba, de todo aquello que le impedía, ¿sí? Sí, a lo mejor en su momento dijo, es verdad todo lo que me está diciendo. Este es Dios. Le creyó a Jesús las palabras. Y dice que fue y habló, ¿sí? Abrió sus labios. Le dice en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿sí? ¿No será el Cristo? O sea, ya entraba en duda, ¿eh? Pero le dice, mira, me ha dicho todo lo que soy. ¿Acaso les estaba diciendo, arrepiéntanse porque Cristo ya llegó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado? ¿Acaso estaba diciéndoles,
ustedes pecadores arrepiéntanse. ¿Qué les estaba contando, hermanos? ¿Qué les estaba diciendo la mujer? Su testimonio, nada más. Su testimonio tan sencillo, y no le estaba diciendo muchas cosas, nomás les estaba diciendo, me dijo. ¿Sí? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sí? Fíjate qué sencillo es el mensaje cuando se da de corazón. ¿Sí? Cuando se deja ese estorbo, cuando se deja eso que impide. Ay, es que no sé qué decir, es que no sé cómo hablar, eso que te impide dar el mensaje de salvación. Se necesita un corazón dispuesto a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué hizo la mujer? Habló de lo que Cristo había hecho en su vida. Le había dicho su vida, le había narrado. ¿Sí? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué dice? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Nada más hablaba de su vida, de su testimonio, sencillo, sin complicaciones. ¿Sabía escritura? ¿Sabía palabra? ¿Sabía mucha escritura? ¿Sabía mucha teología? ¿Había estudiado mucho para dar este mensaje? No. Lo hizo tan sencillo el Señor Jesús, que así como lo recibió esta mujer, así fue y lo dio. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se necesitó tener 20 textos en el cerebro para sacarlos a la mera hora. No se necesitó caer en una confrontación religiosa con un mormón, con un testigo, con un católico para dar el mensaje. ¿Y qué dice? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por el mensaje que llevó esta mujer a su ciudad. ¿Sí? ¿Elaboró mucho su mensaje? No. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces, 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 años, 3, 4, 5, 7. 2 días. 2 días, hermanos. ¿Sí? 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Y creyeron muchos más por la palabra de él. A él, el Señor Jesús le dijo a estos samaritanos, ¿yo soy el que habla con ustedes? ¿Sí les dijo eso? No, ¿verdad? Pero ya había un testimonio delante que hablaba de Cristo, ¿sí? Ya había una persona que dio el mensaje sencillo, había preparado la tierra. El Señor Jesús ya nomás llegó a cosechar. El Señor Jesús ya nomás 2 días, hermano. ¿Qué puedes hacer en 2 días? Pues muy poco. En tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu mente, muy poco. ¿Sí? Nada más les confirmó lo que la mujer les había dicho. Nada más fue a hacer eso, a confirmarle lo que les había dicho. Y entonces ellos oyeron y creyeron. Dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos escuchado. Y no les había dicho él,
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjate qué hermoso. Jesús ahí no les dijo, yo soy el que habla con ustedes, yo soy el enviado, yo soy. No, nada más confirmaron las palabras de la mujer, escucharon lo que Cristo les decía y llegaron a una conclusión. Este es el que estamos esperando. ¿Sí? ¿Es difícil ganar un alma? ¿Será difícil, hermanos? No, se necesita corazón, se necesita disposición, se necesita mirar a esas almas como Jesús las mira, para que podamos entender que no es tan complicado. Nosotros a veces hacemos complicado el mensaje. Nosotros tratamos de agregar mucho más de lo que Dios ha dejado como ejemplo para ganar a la gente, para ganar a las personas. Ojalá aprendamos del Maestro en ganar almas, Cristo Jesús, que lo difícil, lo complicado, lo hizo tan sencillo, tan simple, que creo que todos lo entendimos. Sí. Ojalá, hermanos, tengamos la disposición que tuvo esta mujer también. ¿Sí? Cuando vio y comprobó que todo lo que le habían dicho era verdad, ¿qué hizo? Fue e inmediatamente testificó. No se esperó un año, no se esperó 2, inmediatamente fue con los suyos. No fue a la otra ciudad, no fue a Galilea, no fue a Jerusalén. Sí. A lo mejor después conoció que el Señor Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En ese momento lo que más le interesaba que era que los suyos escucharan al Maestro, que los suyos escucharan el mensaje que había recibido. Eso era lo que más le interesaba. Sí. Eso es lo que tienes que poner por obra. Los tuyos, tus hermanos, tus papás, velos como Dios los ve. No hagas tan complicado tu mensaje, hazlo sencillo, pero para hacerlo sencillo tiene que haber oración y conocimiento de Dios. Sí. Ella no conocía a Dios, pero cuando lo conoció, dejó todo. ¿Le importó dejar el cántaro ahí? No, lo que le importó era llevar esas buenas nuevas a su familia. Demos gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque lo celestial lo bajas a lo terrenal, Señor, y nos haces comprender, amado Dios, que podemos ser portadores de esa palabra tuya, Señor. Solo danos la gracia, la sabiduría para hacerlo, Señor, y podamos, amado Dios, ser esos instrumentos que tú estás buscando en este lugar, para ir con nuestra familia, con nuestros conocidos, para ir por nuestra colonia, Señor, a llevar el mensaje de salvación. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, y motívanos a cada día a llevar este mensaje que tú nos has dado, Señor. Este mensaje que un día cambió nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo. También te ruego por los hermanos que no pudieron estar hoy, Señor, por todos aquellos que no están. Padre, guíalos, guárdalos, Señor. Sobre todo, muy en especial, Señor, en tus manos pongo a mi hermana Aurora, Señor, que está tratando un asunto tan complicado familiar. Padre, que te ruego que tú le des gracia y sabiduría, Señor, para que ella sea ese instrumento, Señor, en medio de su familia, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy muchas gracias.